Bienvenidos al avance del capítulo 100 de la telenovela Ciudad Lejana. Sihan salió un momento al balcón porque necesitaba estar solo con sus pensamientos. Todo lo que había ocurrido en los últimos días pesaba demasiado sobre sus hombros y apenas podía encontrar un poco de tranquilidad. Allí simplemente se despidió en silencio y pidió paciencia para poder soportar todo lo que estaba pasando. La situación de Kaya, los problemas con Ekmel, las persecuciones, las tradiciones y todo el dolor que había vivido su familia seguían ocupando su mente. Mientras permanecía allí intentando ordenar un poco sus pensamientos, aparecieron Alia y Dennis. Los dos comenzaron a hablar con él y Dennis, muy entusiasmado, insistió en que fuera con ellos porque quería mostrarle algo importante. Por eso terminaron llevándoselo hasta la habitación. Una vez allí, Dennis empezó a crear expectativa y le dijo que adivinaran qué tenía para mostrarles. Tanto Sihan como Alia le respondieron que no tenían idea qué podía ser. Entonces Dennis, todavía emocionado, les explicó que se trataba de un video y que pensaba enseñárselo al día siguiente porque era algo muy importante para ellos. También recordó que se acercaba su aniversario de boda. Alia se sorprendió y quiso saber cómo había descubierto eso. Dennis le explicó que había escuchado a Umu hablar sobre el tema. Después de eso tomó el dispositivo que tenía y les mostró las imágenes del día de su matrimonio. Mientras observaba el video, Dennis comentó que ambos se veían muy guapos ese día y que era evidente que habían pasado momentos muy felices. Continuó hablando con ilusión y le dijo a Sihan que debería llevar a Alia a cenar. También le pidió que le mostrara nuevamente el anillo. Sin embargo, Sihan estaba tan cargado de preocupaciones y tensión que reaccionó mal. Terminó levantando la voz y le dijo a Dennis que hablarían después. Aquella respuesta dejó a Alia completamente sorprendida y a Dennis muy triste. Aún así, Dennis explicó que solo había dicho todo aquello porque quería que los dos tuvieran un día bonito juntos. Al darse cuenta de lo ocurrido, Sihan comenzó a disculparse con él. Le dijo que no había dicho nada malo y que simplemente había levantado la voz porque estaba pasando por momentos difíciles. Después de eso, Alia le dijo a Dennis que ya era hora de dormir y se lo llevó. Cuando ambos se marcharon, Sihan se quedó allí sin decir absolutamente nada, todavía cargando con todas las preocupaciones que tenía encima. Ekmel y Demir estaban reunidos hablando de todo lo que había ocurrido y de lo que pensaban hacer de ahora en adelante. Ekmel estaba convencido de que debían preparar rápidamente un nuevo plan de venganza. Decía que tenía que ser el plan más oscuro y más atormentador que pudieran haber hecho hasta ese momento. Estaba decidido a hacer que los demás pagaran por todo y repetía una y otra vez que acabaría con Sihan de una vez por todas. Mientras hablaba de esa manera apareció Serrin. Apenas lo vio comenzó a enfrentarlo y le dijo que dejara de ser tan descarado porque todo lo que estaba pasando era culpa suya. Ekmel, molesto por escucharla, le pidió a Demir que se llevara a su esposa lejos de allí. Entonces Demir se acercó a Serrin y le dijo que ya era momento de marcharse. Sin embargo, ella se negó, dijo que no quería irse y que pensaba quedarse allí. Después expresó que ya ni siquiera sabía si tenía madre o padre. Todo lo que estaba pasando le estaba haciendo cuestionar muchas cosas, especialmente por la situación que atravesaba su hermano en el hospital. También recordó que lo único que realmente tenía en esos momentos era el bebé que llevaba en su vientre. La carga emocional era tan fuerte que de repente Serrin se desmayó delante de todos. Mientras tanto, Kaya seguía pensando en Serrin y quería comunicarse con ella. Como todavía tenía dificultades, le pidió a Kadir que por favor marcara el número de teléfono por él. Kadir accedió y comenzó a llamar, pero nadie respondía. Al mismo tiempo, en la casa de Serrin todos estaban pendientes de ella porque acababa de desmayarse. Intentaban atenderla y asegurarse de que estuviera bien. En medio de todo eso, el teléfono sonó. Fidan se dio cuenta inmediatamente de quién podría estar llamando y decidió ocultar el teléfono para que nadie notara lo que estaba ocurriendo. Más tarde, cuando Ekmel y Demir se marcharon, Fidan quedó sola junto a su hija. Entonces Serrin le preguntó directamente si había visto el video donde Ekmel daba la orden de matar a Boran. Fidan respondió que ya no sabía qué esperar y que si Ekmel había llegado tan lejos era por culpa de Sadakat. Aquella respuesta hizo que Serrin se molestara mucho. Le dijo a su madre que dejara de ser tan descarada porque todo lo que estaba ocurriendo era responsabilidad de Ekmel. También le insistió en que entendiera de una vez qué estaba pasando y aceptara la realidad. Sin embargo, Fidan volvió a repetir que todo era culpa de Sadakat.
Después de eso le comentó a Serrín que Kaya había llamado. Al escuchar esa noticia, Serrín quiso comunicarse con él de inmediato, pero justo en ese momento apareció Ekmel y le pidió a Fidan que saliera un momento para que Serrín pudiera descansar. Cuando los demás abandonaron la habitación, Serrín se quedó pensando en la llamada de Kaya. Quería comunicarse con él, pero al mismo tiempo no sabía si debía hacerlo o no. Permaneció con esa duda, sin decidir todavía qué iba a hacer. Alia estaba enojada por la forma como Sihan le habló a Dennis, viendo que él simplemente estaba buscando la forma de que ellos estuvieran juntos el día del aniversario, no otra cosa, pero Sihan dice que simplemente se dejó llevar por el momento, porque él ha estado presionado todo el día, que simplemente por eso. Alia le dice que también se siente cansada y lo único que hace es proteger a Dennis para que su hijo pueda estar bien. Sihan se subió a una pequeña tarima para hablar frente a todos los habitantes del pueblo. Delante de toda la gente empezó a agradecerles por haberlo invitado y por hacerlo sentir una persona importante para ellos. También les recordó que siempre ha intentado hacer las cosas de buena manera y que ese ha sido su pensamiento desde el principio. Mientras hablaba, explicó que han estado ayudando a muchas personas que necesitan apoyo y que piensan seguir haciéndolo, mientras tenga la fuerza suficiente para continuar. Todo transcurría alrededor de sus palabras y de lo que quería transmitirle a la gente. Sin embargo, en medio de todo aquello, una mujer se cayó y se desmayó. Enseguida varias personas se acercaron para atenderla y ver qué estaba pasando. Lo que nadie sabía era que todo formaba parte de una estrategia preparada por Ekmel para aprovechar la distracción y llevarse a Dennis. Mientras todos estaban pendientes de la mujer, el niño se apartó de Alia y de Nare para observar lo que ocurría a su alrededor. Cuando Nare volvió a fijarse en él, ya no estaba donde lo había visto por última vez. De inmediato empezó a buscarlo con desesperación, mirando a todos lados y tratando de encontrar algún rastro suyo, pero no logró verlo. Entonces fue rápidamente donde estaba Sihan para decirle que Dennis había desaparecido. Sihan quedó sorprendido y no podía entender cómo era posible, ya que hacía poco el niño estaba cerca de ellos. Nare insistía en que no sabía dónde estaba y cada vez se mostraba más angustiada. A partir de ese momento todos comenzaron a buscar a Dennis. Mientras tanto, el niño simplemente había salido para comprar algo para él, para su padre y para Alia. Fue precisamente en ese momento cuando uno de los hombres de Ekmel lo sujetó y se lo llevó. Poco después todos escucharon los gritos de Dennis mientras era apartado de allí. Sihan reaccionó de inmediato y salió detrás de la persona que se lo llevaba con la intención de alcanzarlo, pero no pudieron detenerlos porque lograron subir a un vehículo y marcharse. Entonces todos corrieron hacia los vehículos para iniciar la persecución. Sihan salió rápidamente detrás de ellos, decidido a alcanzarlos. Conducía lleno de rabia y preocupación por lo que estaba ocurriendo. En otro vehículo iban Sadakat, Alia y Nare, completamente desesperadas. La angustia era enorme, especialmente para Alia, que no dejaba de pensar en su hijo y en el peligro que podía estar corriendo. Los hombres de Ekmel llegaron al lugar donde se encontraba Ekmel y llevaron a Dennis con ellos. Cuando el niño estuvo frente a él, Ekmel se acercó para verlo. Su actitud dejaba claro que sentía que había llegado el momento de vengarse de una vez por todas. Mientras todo eso ocurría, Demir recibió una llamada de Serrín. Ella empezó a decirle que si llegaban a hacerle daño al niño, no iba a responder por lo que pudiera pasar después. Demir respondió que él no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Serrín continuó insistiendo y le exigió que le dijera dónde estaban con el pequeño Dennis. Demir volvió a responder que aquello no le interesaba y que lo único que importaba era ajustar cuentas pendientes. Además dejó claro que no pensaba decirle dónde estaba el niño. Serrín no se quedó callada y le advirtió que si no le revelaba el lugar, ella se marcharía de la casa y no volvería jamás. Ante esa amenaza, Demir terminó dándole la ubicación de donde se encontraban. Después de escuchar la información, Serrín empezó a unir todo lo que estaba pasando y llegó a una conclusión que la llenó de preocupación. Para ella estaba claro que las intenciones de ellos eran muy graves y que podían querer matar al niño. Por eso se quedó completamente alarmada al comprender el peligro en el que se encontraba Dennis y la razón por la que habían decidido llevárselo. Ekmel estaba completamente decidido a acabar con la vida de Dennis de una vez por todas. Sin pensarlo más, sacó su arma y empezó a prepararla mientras mantenía la mirada fija en todo lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, en ese momento aparecieron unos vehículos. Al darse cuenta de ello, les dijo a los hombres que estaban con él que permanecieran atentos. Ekmel quería que Sihan apareciera cuanto antes. Para él aquello era la oportunidad perfecta para enfrentarlo y acabar también con su vida. Su intención era resolver de una vez por todas sin importar las consecuencias.
La tensión aumentaba cada vez mientras esperaba quién descendía de aquellos vehículos y cómo reaccionarían todos los presentes ante una situación que estaba fuera de control. Sihan apareció en su vehículo y se bajó sosteniendo su arma, apuntando directamente hacia Ekmel. Sin apartar la mirada de él, le exigió que bajara el arma inmediatamente. Ekmel respondió que Dennis estaba dentro del coche y que si alguien intentaba hacer cualquier cosa lo mataría sin dudarlo. Sihan volvió a ordenarle que bajara el arma y le advirtió que si no lo hacía él mismo lo mataría. En ese instante el ambiente se volvió todavía más tenso. Nadie sabía qué podía ocurrir de un segundo a otro. Alia también intervino y le pidió a Ekmel que bajara el arma y que le permitiera ver a su hijo. Sin embargo, Ekmel insistía en que todos debían bajar las armas. Según él, los responsables de lo que le había pasado a Sahin eran ellos, y por eso estaba dispuesto a terminar con la vida de Dennis. Del otro lado le repetían que ellos no tenían culpa de aquello. Sihan le recordó que el verdadero responsable de la situación de Sahin era él mismo, pero Ekmel continuó negándolo y asegurando que todo era mentira. Mientras la discusión seguía creciendo, Fidan intervino y le dijo a Ekmel que ella había visto el video donde se demostraba que él había dado la orden de matar a Boran. Aquellas palabras dejaron a Ekmel sin muchas opciones para seguir negándolo. Después de escuchar aquello terminó admitiendo que sí había sido él quien mandó a matar a Boran. Mientras hacía esa confesión, Demira escuchaba todo y su expresión reflejaba claramente el enojo que sentía. Ekmel ya no intentó esconder nada y volvió a repetir que sí había dado esa orden. Incluso dijo que ya no le importaba lo que los demás pensaran y que hicieran lo que quisieran con esa información. Después empezó a hablar de todo lo que según él le habían quitado. Recordó que pasó muchos años en prisión, que perdió su clan y que ahora pensaba arrebatarles aquello que más amaban. También aseguró que no podía soportar ver a Sihan frente de su clan y que además de todo eso había perdido a su hijo Sahin, que estaba luchando por su vida en el hospital. Por esa razón insistía una y otra vez en que también acabaría con la vida de Dennis. La situación llegó a un punto crítico cuando Ekmel dio la orden de matar a Dennis. Al escuchar aquello, Sihan comprendió que ya no tenía otra alternativa y decidió revelar una verdad que nadie esperaba escuchar. Entonces dijo que Dennis era su nieto. Aquellas palabras dejaron completamente paralizado a Ekmel. No fue el único. Todos los presentes quedaron sin palabras al escuchar semejante revelación. Ekmel no entendía lo que acababa de oír y preguntó por qué decía algo así. En ese momento Alia confirmó que era verdad. Sadakat también afirmó que aquello era cierto. Aún así, Ekmel se negó a creerlo y repetía una y otra vez que era mentira. Entonces le explicaron que Boran era su hijo, pero Ekmel seguía insistiendo en que aquello no podía ser posible. No lograba aceptar lo que estaba escuchando ni entender cómo aquella verdad había permanecido oculta durante tanto tiempo. Mientras todos observaban en silencio, Sadakat comenzó a acercarse poco a poco a Ekmel, sin apartar la mirada de él. Le recordó que años atrás le había arrojado por un acantilado. Después continuó avanzando mientras le explicaba algo que cambiaría por completo todo lo que creía saber. Sadakat le dijo que cuando ocurrió aquello llevaba a Boran en su vientre y que estaba embarazada. Al escuchar esas palabras, Ekmel quedó completamente paralizado. Ya no discutía ni negaba nada. Permanecía callado sin saber qué decir ni cómo reaccionar. Todos observaban la escena mientras él intentaba procesar aquella revelación. Entonces Sadakat le dijo que era un asesino de niños. También le recordó que Dennis es su nieto y que no podía dispararle a su propio nieto después de haber matado a Boran. Una y otra vez le pidió que soltara al niño. Ekmel seguía confundido por todo lo que acababa de descubrir. La situación había cambiado. Poco a poco las personas que estaban alrededor comenzaron a decirle a Ekmel que soltara a Dennis. Las voces se fueron sumando hasta que todos repetían lo mismo. Después de escuchar todo lo que había salido a la luz y de quedar sorprendido por la verdad sobre Boran y Dennis, Ekmel terminó dando la orden de que liberaran al niño. Una vez que Dennis quedó libre, Ekmel decidió marcharse junto a sus hombres. No permaneció más tiempo allí. Cuando todo terminó, Alia corrió a abrazar a su hijo. El miedo que había sentido durante todo ese tiempo seguía presente y lo único que quería era tener a Dennis junto a ella. Aunque todos estaban afectados por lo ocurrido, quien quedó más destrozada fue Fidan. Después de escuchar la verdad, descubrió que su esposo había tenido un hijo con la mujer a la que siempre había odiado, Sadakat. Aquella revelación la dejó completamente golpeada y sin saber cómo enfrentar todo lo que acababa de salir a la luz. Boran ya estaba sentado sobre la camilla mientras el médico lo observaba atentamente y comenzaba a hacerle preguntas para saber cómo se encontraba.
quería entender mejor cómo estaba reaccionando después de todo lo que había ocurrido. En ese momento empezaron a reunirse todos a su alrededor. Uno tras otro comenzaron a preguntarle cómo estaba, cómo se sentía y si podía reconocerlos. Todos estaban pendientes de cada movimiento y de cada reacción que pudiera tener. Sin embargo, Boran permanecía callado, no respondía a las preguntas y simplemente observaba a quienes tenía delante. Sadakat no pudo contener la emoción y empezó a llorar. Para ella era un momento muy importante porque durante mucho tiempo había esperado que aquello sucediera. Entre lágrimas decía que no había dejado de orar para que todo pudiera arreglarse y para que su hijo volviera a abrir los ojos. La emoción era enorme porque estaba viendo algo que había esperado durante tanto tiempo. Apareció Sihan y también pudo ver a su hermano despierto. La noticia había llenado de esperanza a toda la familia, así que todos comenzaron a acercarse aún más a Boran. Empezaron a repetir su nombre una y otra vez, con la intención de ayudarlo a recordar. Querían que reaccionara, que reconociera o algo que demostrara que sabía quiénes eran. Sin embargo, cuando Boran habló, hizo una pregunta que dejó a todos desconcertados. Lo primero que preguntó fue en qué lugar estaban. Aquellas palabras cambiaron por completo. La alegría de verlo despierto seguía ahí, pero ahora parecía una nueva preocupación. Todo indicaba que Boran había despertado del coma, pero no recordaba nada de lo ocurrido ni de las personas que estaban junto a él. Al escuchar la pregunta de Boran, Sihan trató de ayudarlo y le explicó que ese lugar era su casa. Le pidió que intentara recordarla y que hiciera un esfuerzo para reconocer todo lo que tenía a su alrededor. Sadakat también se acercó y le dijo que ella era su madre. Esperaba que al escuchar aquello algo despertara en su memoria. Sin embargo, Boran continuó mirando a todos con confusión y respondió que realmente no sabía si debía creerles. Nare entonces intentó acercarse a él y le explicó que era su hermana. Le pidió que hiciera un esfuerzo para recordarla. Kaya decidió presentarse y le dijo quién era. Pero Boran seguía reaccionando de la misma manera, continuaba observándolos sin reconocerlos y repetía que no recordaba nada. El médico decidió explicarle a Sihan que aquella situación podía estar relacionada con el trauma que había sufrido y que debían tener paciencia. Le hizo entender que las cosas podían mejorar poco a poco y que era necesario esperar para ver cómo evolucionaba su memoria. Mientras todos seguían intentando entender lo que estaba ocurriendo, Boran tomó la decisión de levantarse de la cama. Algunos reaccionaron de inmediato, pero el médico les indicó que lo dejaran tranquilo para que intentara caminar por sí solo. Boran comenzó entonces a desplazarse para observar todo lo que tenía a su alrededor. Miraba cada detalle con curiosidad, como si estuviera viendo todo por primera vez. La familia observaba atentamente mientras él avanzaba. Nadie sabía qué iba a pasar ni qué podría recordar de un momento a otro. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras Boran observaba todo a su alrededor, levantó la vista y vio a Alia. En cuanto sus ojos se posaron sobre ella, dejó de mirar cualquier otra cosa. Se quedó observándola fijamente y de manera inesperada pareció reconocerla. Aquello sorprendió a todos, porque hasta ese momento no había identificado a nadie de su familia. Sin embargo, frente a Alia su reacción fue completamente diferente. Boran comenzó a repetir el nombre de Alia una y otra vez. Todos quedaron impresionados al darse cuenta de que era la única persona a la que parecía recordar. La sorpresa fue enorme porque nadie entendía cómo podía haber olvidado a su madre, a sus hermanos y a todos los demás, pero sí podía reconocer a Alia. Mientras tanto, Alia lo miraba directamente, sabía perfectamente lo que significaba aquel momento y comprendía que había llegado la hora de enfrentarse a una realidad que ya no podía seguir evitando. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.